Hoy día quiero compartir con ustedes el tema que se titula, wow, ay, este tema me generó mucha controversia, mucha polémica, abrió mucha polémica dentro de mis redes sociales y porque el título sugiere algo que para muchos religiosos hoy día sería una locura. Dice, la pena de muerte es otra oportunidad para la salvación de Yahweh. Wow. Pero antes de comenzar, yo quiero hacer una aclaración porque estuve conversando con varios amigos religiosos sobre distintos temas que tienen que ver con la ley de Dios, con la Torá de Yahweh. Ellos malinterpretan mi posición de fe, ya que como los diferentes artículos que yo publico en mi página promueven la Torá como un sistema constitucional legislativo para ser promovido dentro de nuestros países, los amigos que siguen mis publicaciones tienden a confundirse y creen que, erradamente por supuesto, que yo pertenezco al mundo religioso judío, ¿ya? Cosa que no es así. Entonces, he tenido un montón de conversaciones con respecto a ese tema, pero dentro de ellas me hacen muy seguido una pregunta que no he tenido la oportunidad de poder aclararla a través de una cápsula de audio o de video como lo estoy haciendo ahora, y es por eso que me quiero detener un poquito. Esta pregunta que ellos me hacen es: ¿tú cumples la Torá? Después de un acalorado debate que hemos tenido, siempre me preguntan lo mismo. ¿Y tú cumples la Torá? Ellos me hacen esa pregunta porque creen que yo soy judío, o porque estoy dentro de esa secta religiosa, que el judaísmo es otra secta religiosa. Entonces yo siempre les digo que esa es una pregunta muy inocente. Es muy inocente, que muestra el nulo discernimiento espiritual de las escrituras. Esto ocurre porque las personas generalmente cuando estudian la Biblia no razonan, no aplican comprensión lectora y no se hacen preguntas que le ayuden a comprender mejor lo que la Biblia nos quiere enseñar. Y yo les digo derechamente a esas personas que me preguntan si yo cumplo la Torá, yo les digo, no, yo no cumplo la Torá, no porque no pueda, ya que ella es muy fácil de cumplirla si tuviera el poder legal hoy para hacerlo. Fíjense, amigos, que en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 14, dice lo siguiente: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Eso es lo que dice Deuteronomio 30. Por lo tanto, este pasaje les viene un poquito a cerrar la boca a aquellas personas que generalmente dicen que nadie pudo cumplir con la Torá. ¿Usted ha oído eso alguna vez, hermano? Es muy común entre la gente religiosa decir, y sobre todo ese mundo religioso que está en contra de la Torá, el que diga que la Torá nadie la pudo cumplir. Entonces, ¿cómo podría cumplir una ley que no rige al país del cual yo soy parte? ¿Por qué es importante entender esto? Porque de esto se trata la Biblia.
sobre la ley de Dios, de ninguna otra cosa más. Precisamente es de eso de lo que hablo todos los días cuando publico mis enseñanzas, mis artículos. Y mucha gente no nos logra entender. Porque hoy vivimos en medio de una sociedad manipulada por un mundo religioso que es un negocio de corrupción y que ha enseñado por miles de años que la Torá de Yahweh está abolida. Y sí, yo entiendo que existen comunidades religiosas que no enseñan eso, pero si ellos creen que la ley de Yahweh no es más que un puñado de leyes para ponerlas por obra dentro de una comunidad religiosa y no dentro de su sociedad de la cual son partes, entonces la manipulación religiosa los ha alcanzado de la misma forma que alcanzó a esos que son parte, a aquellos que son parte de otras religiones. ¿Se entiende o no? Resulta que un día yo hablé, para poder entender esto de una mejor forma, yo hablé sobre una persona que pertenecía a una comunidad religiosa mesiánica, la cual se autodefine como una comunidad que vive bajo la Torá. ¿Ya? Pero resulta que esta persona estaba pidiendo orientación para poder gestionar un permiso legal a través del gobierno, de su gobierno, para poder cumplir con el Shabbat, por mano. Y así poder él ausentarse de su trabajo en los días sábados. ¿Qué les parece? ¿Ellos viven realmente poniendo por obra la Torá libremente? Si nosotros no comprendemos que la Torá en su conjunto es una base constitucional legislativa, nosotros no vamos a entender lo que realmente Yahweh nos quiere enseñar a través de su palabra. Ahora, ¿por qué es necesario que el mundo religioso manipule a las personas que ignoran la verdad? Porque la verdad es que la Torá establece la pena de muerte para la corrupción. Y no solo para ese tipo de delito, que para mí es el más grave que existe en la tierra, o el más grave que una persona pueda cometer, sino que también establece la pena de muerte para los violadores, los asesinos, los secuestradores, los ladrones con violencia, los narcos, entre otros. ¿Cómo podrían permitir que siga vigente en nuestra sociedad un sistema constitucional legislativo que arruina el gran negocio de la religión y la delincuencia? Sería ilógico. Es por eso que ellos dan esta lucha espiritual. Ellos quitan la ley de Dios, que es espiritual, para imponer leyes de hombre. Esa es la lucha. Entonces, amados amigos religiosos, mi discernimiento espiritual de la Biblia me ha mostrado que creer en Yahweh tiene que ver con construir sociedad y no religiones. Y bajo este discernimiento espiritual, yo debo hacerme la pregunta, amados, ¿cómo se construye una sociedad? Fácil, con leyes. Y la ley de Yahweh es una ley perfecta, santa, justa y buena. En Salmos 19:7 dice: la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. En Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. No, amigos, yo quiero ser claro en la respuesta a esa pregunta que me hacen muy a menudo. Yo no cumplo con la Torá, no porque me falte la capacidad de hacerlo o porque ella sea difícil de cumplir, como ya lo vimos. No la cumplo porque el mundo religioso se ha encargado de quitarla de nuestra sociedad.
Y nuestra misión es promover el evangelio de salvación, esa salvación que emana de cumplir la Torá, así como Yeshua lo hizo. Pero para que podamos entender y comprobar que la Torá realmente es buena, debemos usarla legítimamente. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Yo te hago una pregunta. ¿Es legal la Torá hoy en nuestra sociedad? Reflexione, amado, aquellas personas que me preguntan o que le preguntan a cualquier otra persona si cumple la Torá. Reflexione en lo que está preguntando, hermano. Ese es el llamado a reflexionar. Y parta de cero, comprendiendo lo que realmente significa creer en Yahweh. Bueno, así yo quería aclarar esa respuesta. Entremos ahora de lleno a lo que hoy día quiero compartir con ustedes, que es esta enseñanza que habla de la pena de muerte, que es otra oportunidad para la salvación de Yahweh. Sí, le puede resultar muy ridículo para usted pensar que esta sentencia estipulada en la ley perfecta de Yahweh puede otorgar salvación. Pero créanme que si le digo que más ridículo sería creer que una persona que vive bajo la ley perfecta de Yahweh comete un pecado, sea condenada a la pena de muerte por ese pecado y que después vuelva a ser enjuiciada en el día del juicio al mundo que va a realizar Yeshua. Eso sí que es más ridículo. Porque ¿qué cree usted, hermano? Bueno, pero como siempre profundizaremos sobre este tema tan importante y que para la mayoría del mundo religioso no es algo que debiéramos considerar. Pero veamos lo que realmente nos dice Yahweh. Recordemos algo, cuando Yeshua estaba colgado en la cruz, junto a él habían otros dos que estaban siendo condenados a la pena de muerte. Allí se desarrolla un diálogo que se puede apreciar en los siguientes versos de la Biblia. Lucas 23, capítulo 23, versículos 41 y 43. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Bien, a pesar de que esta versión de la Biblia que yo les acabo de leer ha generado un debate bastante acalorado al precisar el tiempo en que aquel condenado estaría con Yeshua en el paraíso, hoy no voy a referirme a ello, ya que las múltiples versiones muestran distintos elementos gramaticales que han tergiversado el contexto, desviando la atención de lo principal, que es entender la cultura social reinante de aquel entonces. Al hacer una reflexión de esta cultura, podremos centrarnos en algo muy importante y que le puede resultar novedoso. Este delincuente que estaba siendo condenado a muerte, o llamémoslo pecador mejor para que no suene tan rústico, este pecador, ¿cierto?, que estaba siendo condenado a muerte, consideraba aquella sentencia como algo totalmente justo y merecido por sus hechos cometidos. Observe, cito parte del verso 41. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Como todo buen pecador o delincuente, que es lo mismo, este hombre sabía perfectamente lo que había hecho
Y como miembro del pueblo de Judá, de la casa de Judá, también sabía muy bien de lo que estaba hablando, porque tal sentencia se encuentra estipulada en la ley perfecta de Yahweh para todo pecado de muerte, y por la cual, en algunos aspectos, ellos todavía se regían. Ahora, yo digo todavía se regían porque recuerde que Yeshua confrontó al pueblo, al pueblo judío, a la secta religiosa del judaísmo, porque ellos estaban anulando la ley de Dios. A esa altura ya estaba bastante manipulada. Ahora, es vital comprender que algunas versiones de la Biblia indican que estos condenados a muerte eran solos unos simples ladrones. Ojo con eso. Pero todo aquel que conoce la ley de Dios sabe que los actos de robo que se condenaban con la pena de muerte eran aquellos que se hacían con violencia, donde se veía involucrada la vida de otra persona, y también sobre aquellos robos que tenían como principal botín a una persona, la cual podía ser secuestrada y posteriormente la podían vender. Para que usted confirme todo esto que yo le estoy diciendo, en Deuteronomio 24:7 dice lo siguiente: cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, amigos, hermanos, oyentes, no estamos hablando de simples ladrones de cosas materiales, sino que podrían haber sido verdaderos asesinos o traficantes de personas que por cuyos hechos estaban pagando su pecado. Antes de seguir, debo hacerles una pregunta muy importante. De todos debemos hacernos esta pregunta muy importante, manteniendo en cuenta lo que allí estaba pasando. Estaban siendo condenados todos a muerte. Dice, ¿cuál es la paga sobre el pecado? A mí no me cabe ninguna duda que usted ya sabe la respuesta de una forma automática. No me cabe ninguna duda que usted sabe que la paga sobre el pecado es la muerte. Pero, de todas maneras, les voy a leer la escritura que lo señala para disipar cualquier duda. Esto queda en Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna, en Yeshua, Señor nuestro. Entonces, si no reflexionamos profundamente en esta escritura, simplemente podríamos entender que después de Yeshua, el pecado se paga con vida eterna. Cosa que no tendría ningún sentido. Pero antes de entrar en algún análisis de esto, lo invito a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Qué significa paga? Dando respuesta a esta interrogante, que es de donde nos internamos en un discernimiento espiritual superior, donde nuestra mente, que alberga el Espíritu Santo, puede enfocar su atención en este significado. La palabra paga tiene que ver con un precio. En el griego, esta palabra tiene los siguientes significados: expensas, paga, pagas, provisiones, salario. Eso es lo que significa en griego. Entonces, el pecado es una cuenta que debe ser pagada con el precio que establece la ley de Dios. El pecado no puede ser pagado con cualquier precio que estipulen leyes de hombres, como por ejemplo hoy en día ese precio es el perdón, según lo que enseñan las sectas religiosas. Pero ese es otro tema, del cual yo ya he profundizado suficiente también. Lo invito a revisarlo. Yo les voy a dejar el link aquí en la descripción de este video. Ahora, se puede entender con mucha claridad que cuando una persona que ha pecado se
se le aplica la sentencia estipulada en la ley perfecta de Dios por ese pecado, entonces dicho pecado no fue perdonado, sino que pagado. Es muy diferente, ¿no lo cree? Para ser salvo en el día del Señor. Siguiendo la línea de todo lo anterior y comprendiendo que la paga de pecado es la muerte, veamos unas escrituras que nos podrían graficar de forma más evidente lo que este discernimiento nos quiere mostrar. En Romanos capítulo 2 versículo 12 dice lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Si consideramos el contexto de esta escritura, la cual está haciendo una descripción clara a la forma en que funcionan los juicios de Dios, nos encontramos con esta indicación que nos dice que existe una tremenda diferencia entre pecar viviendo bajo la ley de Dios y pecar viviendo sin la ley de Dios, donde, según la escritura, esta última nos lleva derechito a la muerte. ¿Pero a qué muerte? Porque si reflexionamos en que si se comete pecado viviendo bajo la ley perfecta de Dios, la palabra no dice que perecerás, dice que serás juzgado. Es lógico, porque al cometer algún tipo de pecado bajo tal constitución legislativa, serás sometido a un juicio ante un juez. Y si ese pecado es de muerte, de igual forma aquel morirá en el momento de ser sentenciado. Pero ojo, la gran diferencia es que esa muerte ahora es una paga por el pecado que cometió, a través de los juicios justos de Dios. En cambio, los que morirán sin ley volverán a morir en el día que el Señor venga a juzgar al mundo, donde los hacedores de la ley de Dios serán los justificados. ¿Se entiende? Esos que en un tiempo fueron pecadores, pero pagaron su pecado con la muerte, y no aquellos que solo la oyen y enseñan que está abolida. En Romanos 2, capítulo 2, versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Le hace sentido, hermano? Es lógico. Un Dios justo, como lo es el de Abraham, Isaac y Jacob, nunca juzgará dos veces a una persona que, poniendo por obra la ley de Dios, que habiendo creído en ella y aceptando sus consecuencias, fueron juzgados según esta verdad y pagaron su pecado. En Romanos capítulo 2, ahora el versículo 25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Se entiende el sentido? Hay muchos que dicen que no es necesario circuncidarse. No es necesario circuncidarse si no cumples la ley. Pero como la circuncisión es un mandamiento que está estipulado en la ley, te debes circuncidar. Es lógico. Entonces, cumplir la ley de Dios no solo tiene un significado que implica creer en Él, sino que valida cada cosa que hacemos como una sociedad, no como una secta religiosa. En Romanos capítulo 2, versículo 27, dice así: el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque es clara la escritura. Cuando una persona no cree en Dios, simplemente no guarda la ley de Él. Por consecuencia, es incircunciso. Pero si él, siendo
incircunciso comienza a creer en Dios, pondrá por obra la ley de Dios. Y como la circuncisión es parte de la ley perfecta de Dios, entonces será circuncidado y condenará a aquel que siempre fue circunciso y viviendo bajo la ley perfecta de Dios, la transgrede. Ese es el sentido de la Escritura en Romanos capítulo 2. Entonces, hablemos un poquito sobre la destrucción de la carne, ya para entrar en materia, en el grueso de lo que significa la paga del pecado con la muerte. Ahora, veamos cómo todo lo anterior debía ser aplicado dentro del pueblo de Dios, porque la ley perfecta de Dios no era una guía para crear una secta religiosa como lo hacía el judaísmo, sino que era para crear una sana sociedad, para guiar su desarrollo social. Y Pablo así lo entendía y procuraba que así fuera. En 1 Corintios capítulo 5 versículos 1 y 2 dice lo siguiente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Bien, aquí Pablo está confrontando un caso de incesto, que según la ley perfecta de Dios, tal pecado debía ser condenado con la pena de muerte. En Levítico 20, capítulo 20, versículo 11 dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Eso es lo que estipula la ley de Dios. Entonces debemos detenernos y comprender cuál era la situación social que se estaba viviendo en la región en aquel entonces, donde el pueblo de Dios, los de la tribu de Judá, la casa de Judá, aún se regían por la ley de Dios, aunque ya estaba siendo manipulada por la secta religiosa del judaísmo, porque ellos la querían anular. Tanto es así que Pablo no duda en tomar en sus manos tal caso de incesto y juzgar sobre él, porque si lo hubiera hecho el judaísmo, no habrían aplicado la ley de Dios. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 3, él dice lo siguiente: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Está hablando Pablo. Eso está hablando Pablo. Entonces aquí se debe tener un preciso discernimiento, ya que cuando la Biblia se estudia desde una perspectiva religiosa, es muy difícil caer en errores fatales, es muy fácil caer en errores fatales de interpretación, como creer, por ejemplo, que solo Dios puede juzgar. Aquí está juzgando Pablo, porque Dios nos da la facultad para hacer eso. Porque si este capítulo 5 de 1 Corintios lo analizamos de una forma objetiva, podemos ver que aquí no se está tomando una decisión religiosa. Esto no se trata de una secta denominacional donde se están reuniendo el líder máximo religioso con los líderes de la iglesia local para simplemente expulsar a esta persona de dicha secta. No, estimados oyentes, aquí no se está aplicando una sentencia aquí se está aplicando una sentencia que no se están inventando ellos mismos, y menos se está inventando Pablo, sino que se está aplicando una sentencia estipulada en una constitución legislativa que pone orden moral y social en una nación, como lo es la ley de Dios.
Seguimos en 1 Corintios capítulo 5, ahora del 4 al 5. Pablo hablando dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo juzga de acuerdo a la ley de Dios este caso de incesto, cuya sentencia debe ser la pena de muerte, dando el veredicto de una forma bastante enérgica y pedagógica, lo cual nos hace comprender de mejor forma lo que realmente significa pagar el pecado con la muerte. La pena de muerte al final lo salvó. Este hombre, quien había pecado de una forma mortal dentro del pueblo de Dios, recibió la condena que merecía por sus hechos. Al igual que aquellos hombres condenados y crucificados al lado de Yeshua, este hombre será justificado y salvo por nuestro Dios, ya que su pecado fue totalmente pagado con el precio justo y divino que Dios estableció en su ley. En 1 Corintios 5, versículo 5, capítulo 5 y versículo 5, dice: para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Porque, ¿quién será salvo en el día del Señor? ¿Su espíritu o alma? ¿O será salvo su cuerpo? Todos aquellos que han sido juzgados por la ley de Dios y han obtenido condenas por aquella ley serán justificados, junto por supuesto con todos aquellos que viviendo bajo la ley de Dios nunca pecaron, nunca la transgredieron, y cada cual tendrá su galardón. Pero todos los que viven sin ley de Dios, que es lo mismo que vivir sin Dios, serán simplemente condenados a la muerte eterna por cobardes e incrédulos, al no promover, como mínimo, promover la ley perfecta de Dios como una base constitucional legislativa para nuestra sociedad. También perecerán aquellos que creen estar viviendo bajo dicha ley dentro de una comunidad religiosa, porque no han comprendido que la Torá tiene como propósito exclusivo guiar el desarrollo social de un pueblo y no de una religión. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recuerde, hermano religioso, si usted me está oyendo ahora, los justos ante Dios son aquellos que los justos ante Dios no son aquellos que simplemente oyen la ley, sino que son aquellos que ponen por obra la ley perfecta de Dios en nuestra sociedad y no tienen temor de promoverla como una base constitucional legislativa para su país. En Romanos capítulo 2, versículo 13, y con esto voy a terminar, dice lo siguiente: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bien, usted puede leer de nuevo este capítulo, esta enseñanza, y cualquier duda que usted pueda tener al respecto, por favor déjemela aquí en los comentarios de este video, aquí en mi canal de YouTube o también a través de mi página, que también lo compartiré por todas mis redes sociales, y así poder entablar un lindo diálogo en torno a esta enseñanza. La idea es que usted pueda entrar en un entendimiento, en un discernimiento espiritual superior con respecto a lo que Dios nos está enseñando, para que usted sea bendecido, para que usted sea guiado y, lo más importante, hermano, para que usted sea capacitado
en el discernimiento del bien y del mal. Mi nombre es Cristian Muñoz, los saludo nuevamente, hermanos, muchas gracias por su atención, nos veremos en una próxima cápsula. Para comprender más sobre todo esto que yo enseño en promover la ley de Dios, usted puede leer la siguiente enseñanza que les dejaré aquí el link en la descripción de este video. Así que los invito a suscribirse a mi canal para que les lleguen las notificaciones de nuevas enseñanzas y puedan compartir también esta palabra que va a bendecir a muchas personas. Shalom, muy buenas tardes.